¿Cómo están, gente? Hoy les traigo el tutorial definitivo para emular Nintendo Switch en la nueva Anbernic RG477V. Esta poderosa consola que ya le hicimos review en el canal. En este video vamos a probar unos 20 juegos para ver su rendimiento y a partir del minuto que ven en pantalla comenzaremos con el tutorial. Hay que aclarar que no todos los juegos de la Switch van a funcionar, pero sí unos cuantos. Es cuestión de probar y ver hasta dónde es capaz de llegar la consola. Vamos a aprender a configurar el emulador Eden Nightly, actualizar juegos e instalar mods. Así que sin más que decir, comencemos con el video. Para Zelda Tears of the Kingdom estoy usando un mod que lo limita a 20 FPS. Con esto se puede jugar perfectamente y el juego no se sentirá lento. En la parte del tutorial enseño a instalar este mod.
Bien, comencemos con el tutorial. Primero tenemos que descargar unas cuantas cosas. Vamos a ir a la página protkeys.net y nos vamos arriba a donde dice Protkeys. Luego vamos a Yuzu Android Protkeys y descargamos las Protkeys 19.0.1. Luego nos vamos arriba a Firmwares y vamos a Yuzu Firmware. Vamos a descargar el firmware 19.0.1, el mismo que las Protkeys. Lo siguiente es descargar el emulador Eden Nightly, que es una versión que se actualiza mucho más seguido que el emulador Eden. La página de descarga se las dejo en la descripción. Tenemos dos versiones para descargar, Coexist y Replace. La versión Coexist se instala junto con Eden, por lo tanto si ya tenemos Eden no la va a reemplazar. Y podemos tener los dos emuladores al mismo tiempo. Y Replace se instala como si fuese Eden, o sea que los launchers, por ejemplo, lo van a tomar como el emulador Eden. Yo recomiendo la versión Replace para que no tengan problema con ningún launcher. Así que bueno, descargo la versión Replace. Y teniendo los tres archivos, descomprimimos el de Protkeys. Y bueno, estos tres los pasamos a la consola. Una vez pasados a la consola, procedemos a instalar el APK. Bien, una vez instalada la aplicación, la abrimos.
Avanzamos y nos va a pedir seleccionar las prod keys que descargamos. Las buscamos y las seleccionamos. Y lo siguiente que nos va a pedir es el firmware, que habíamos descargado el 19.0.1. Y por último nos pide seleccionar la ruta donde tenemos los juegos, que tienen que estar en formato .nsp. Una vez hecho esto, ya podemos ver los juegos. Lo siguiente es configurar el emulador. Nos vamos a opciones. Empezando por los mandos, nos vamos a Controls. En Controller Type seleccionamos Handheld. Y presionamos donde dice Automap a Controller. Seleccionamos la única opción y esto mapeará automáticamente los botones. Ahora nos vamos hacia atrás y nos vamos a Opciones avanzadas. En System no vamos a tocar nada, pero podemos aprovechar para cambiar el idioma, que lo voy a poner en español. Nos vamos hacia atrás y vamos a la pestaña de Gráficos. El VSync lo desactivamos y bajamos hasta la opción GPU Mode, que por defecto la vamos a dejar en Fast. Esta opción es muy importante para algunos juegos, por ejemplo si tienen glitches gráficos recomiendo colocarla en Accuracy o Balanced dependiendo del juego. En la tabla que les dejo en la descripción van a tener la opción correspondiente para cada juego. Pero por defecto dejémoslo en Fast, luego pueden cambiarlo por cada juego. Siguen bajando hasta encontrar las opciones Use Asynchronous Shaders, que la van a activar. Y también activan la opción Skip CPU Inner Invalidation. Nos vamos hacia atrás, vamos a la pestaña de audio. Y en Output Engine seleccionamos Cube P. Con esto ya tenemos la configuración base del emulador. Lo siguiente que les voy a enseñar es a configurar cada juego individualmente. Para eso mantenemos presionado un juego, en mi caso Persona 5, y pueden editar las opciones, que parten de la base que ya configuramos. Las opciones que cambian en este lugar solo afectan a este juego, y en la tabla pueden ver las opciones para cada juego. Por ejemplo, para Persona 5 tienen que poner el GPU Mode en Accurate, ya que si no lo activan tendrán glitches gráficos. Como les dije, tengan muy en cuenta esta opción para otros juegos. Lo siguiente que les voy a enseñar es a actualizar juegos, ya que es muy importante tenerlos en la última versión porque seguramente ganaremos rendimiento o compatibilidad. Para esto tienen que descargar las actualizaciones en formato .nsp. En el grupo de Telegram del canal pueden encontrar más información de dónde obtener estas actualizaciones. Entonces para actualizar un juego lo mantenemos presionado, seleccionamos Add-ons y buscamos el archivo de actualización para este juego. Y simplemente se instala. Y por último les voy a enseñar a instalar mods, que es muy importante para que muchos juegos funcionen. En la descripción les dejo un link para descargar las mods que usé en este video. Y en la tabla especifico cuál se usa para cada juego. Por ejemplo vamos a hacerlo con Zelda Tears of the Kingdom. Mantenemos presionado el juego, vamos a Add-ons y seleccionamos la opción Mod and Cheats. Buscamos el paquete de ROMs que les dejé en la descripción, obviamente descomprimido. Y para Zelda Tears of the Kingdom tenemos dos mods. Seleccionamos la carpeta de uno y presionamos Use this folder. Automáticamente aparecerá el mod. Y bueno, hacemos lo mismo con el siguiente. Este mod limita el juego a 20 FPS para que no se ralentice al bajar de frames. Y bueno, lo que resta ahora es abrir un juego. Podemos ocultar los botones con esta opción. Y también podemos estirar la pantalla con la opción de Aspect Ratio que está en Graphics. Y con esto ya quedaría todo configurado. Bueno, ese fue todo el tutorial. Espero que les sirva, cualquier duda la dejan en los comentarios. Les recuerdo que tenemos un grupo de Telegram donde pueden unirse y charlar sobre estas consolas y nos ayudamos en las consultas. Dejen su me gusta y suscríbanse para más contenido de este estilo. Muchísimas gracias por ver el video, me voy despidiendo, nos vemos.